Hola, ¿qué tal? No sé si me pueden escuchar, me pueden escribir por acá por el chat, ya habilitamos micrófonos. Vamos a esperar un ratito más. Hola, hola. Buenas, ¿cómo están? Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, profe, buena tarde. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Bueno, Bien. ya arrancamos en un ratito. Cortadas. Buenas, buenas, ¿cómo andan? Hola, profe. Ahí estamos todos mateando hoy. Bueno, ya empezamos en un ratito. Voy admitiendo gente que va entrando. Denme un segundo. Bueno, somos bastantes, esperemos no haber perdido una parte del rebaño en el camino. Skype ya no nos tolera más. Me manda mensajes a cada rato de que somos demasiados. Ahí está. Se ha detuvido, creo que se ha detuvido. Ahí va. Estamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bien. Paula, ¿por qué me sale Gabriel? Sí, ahora después, acá me preguntan si pueden dejar micrófonos y cámaras. Ya vemos cómo funciona la aplicación. Si vemos que se pone un poco lento, apagamos las cámaras. Los micrófonos me interesa hoy que participen, ¿sí? Vamos a ir compartiendo todos los trabajos que han ido subiendo al foro y vamos a hacer hoy un plenario con los resultados que obtuvimos de este primer trabajo práctico. Hola Inés, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Bueno, pero para que no haya- Profesora, Sí, mi perfil sale como Gabriel porque es el perfil de mi hijo. si te No lo he querés podido cambiar. renombrar, El mío es Rosario. fíjate arriba, vos vas a ver varias caritas ahí. Vas a ver la tuya. ¿Ves la tuya? No, lo O estoy sea, tratando de buscar. en tu propia pantalla tenés arriba a la derecha como 3 puntitos, como si fueran puntos suspensivos. Haces clic ahí para renombrarte. Espera, ahí te renombro yo. ¿Cómo te coloco nombre ahí? Rosario. Ahí está.
Sí, Ahora sí. ahora sí, ahí estamos. Gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, ahí pueden ver la pantalla, les estoy compartiendo. ¿Sí? Sí, Buenísimo. sí, Sí, se ve. Bárbaro. sí. Genial. Bueno, venimos bien. Hola Melanie, ¿cómo estás? Bueno, ya empezamos en un rato, ya somos 24, muy bien. Sí, vamos a grabar, no sé quién pregunta. Me deja grabar. Y grabar. Hija del señor. Mm. A ver si me deja acá. ¿Tenés un segundo, Pau? Ya la apagué, Paula. A ver. Bueno, supuestamente ya está grabando. Aparentemente no se está agregando nadie más. Así que vamos a empezar, ¿sí? Ahí les comparto de vuelta pantalla. Y vamos. Bueno, Manuel, perfecto. Bueno, ¿arrancamos, les parece? ¿Sí? Sí, Bueno, yo armé un material para la clase de hoy, un poco para que viéramos los resultados de los procesos de estos 15 días que estuvieron cada uno trabajando respecto al contenido que veníamos abordando, que era punto, línea, trama, textura, aplicado en este caso al diseño de una máscara, ¿sí? Esa fue un poco nuestra excusa. Ahí vamos a admitir un nuevo
integrante, ahí está. Bueno, antes que nada, expresarles mi contento, mi alegría, porque he visto que muchos de ustedes han podido avanzar con los trabajos y han salido cosas muy interesantes. Por supuesto, cada uno está en su propio ritmo de proceso. Hay gente que recién por primera vez se encontraba con este tipo de tareas y de actividades, hay gente que ya lo viene desarrollando de antes, entonces tiene como otras herramientas también para ser resolutivos en las distintas propuestas que les acercaba la guía de trabajo. En primer lugar quería aclararles que, digamos, las entregas que van haciendo al foro van a tener una especie de calificación de conceptos respecto de si fueron entregadas puntualmente en el foro, ¿sí? Pero después van a tener una instancia de revisión cuando volvamos a la instancia presencial, ¿sí? Ahí sí vamos a definir una calificación numérica definitiva, pero en esta instancia la idea es compartir los procesos, en este tiempo si hay observaciones, mejorarlos, poner a punto el trabajo, y después sí van a venir las calificaciones numéricas. Por ahora van a estar supeditadas un poco a las devoluciones que les voy a poder ir haciendo en el foro, y por supuesto a el compartir que vayamos teniendo tanto en el foro como en esta instancia del espacio virtual, ¿sí? Con las devoluciones que vayamos haciendo. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, bueno, muchos de ustedes por ahí han tenido algunas dificultades, ya sea por el aula o por distintas situaciones particulares que hayan tenido que atravesar. Digo el aula en el caso de quienes por ahí todavía no pudieron entrar, entonces me envían los trabajos por correo. Ya vamos a tratar de armar alguna especie de sistema para que esa entrega después la puedan hacer al foro. Es por eso también que quería acercarles, a ver si puedo ir por acá. Quiero acercarles esta dirección de email. Ahí se la subí por el chat, ¿sí? Es info.arranz.fad@upc.edu.ar, ¿sí? Perdón, acá se le mandé, solamente esto va para todos. Bien, esta dirección es fundamental por cualquier inconveniente que ustedes tengan en la cuenta de acceso al aula virtual, ¿sí? Si alguno de ustedes no está pudiendo entrar al aula, tiene que informarlo ahí de manera inmediata. Quemen cabezas, o sea, insistan, hasta que les lleven el apunte para que les den una solución respecto a eso, ¿sí? Sobre todo para que no queden por fuera del sistema de entregas de trabajos y demás, ¿sí? Entonces, bueno, en esa dirección van insistiendo. ¿Hay alguien, Gladys? ¿Dónde estarás? Gladys, que dice que no ve ni escucha. Fíjate el volumen de la máquina, a ver dónde está. No la veo conectada. Bueno, le vamos a escribir por acá. Abajo de Viviana, profe. Sí, a ver. Bueno, no sé si... Bueno, cualquier cosa me escribe por acá. Bueno, lo que vamos a hacer es ir viendo las entregas que tuvieron en esta semana, ¿sí? Acá sigo admitiendo gente. En esta semana, hoy empezó la semana. Bien.
Tengo acá trabajos de Álvarez Agustín, no sé si andará por ahí. Puede activar el micrófono. Bueno, Agustín en estos días estaba con muchas dudas respecto de, bueno, tramas, texturas, cómo diferenciar una de otra, fue la duda de varios de ustedes, y por eso fue que subimos un material de ejemplos, justamente como para que tuvieran algunas referencias visuales de cómo abordar la textura, pensándola en este caso como pequeños elementos repetitivos que alteraban el plano, y en otros casos, para la trama, la planteamos particularmente, justamente a partir del entrecruzamiento de líneas, ¿sí? Bueno, había subido sus trabajos aquí porque me parecía súper lindo que hubiese podido resolver finalmente ese punto de la consigna, que hubiese podido encontrar la resolución, y también incluso hasta de manera novedosa fue variando en las graduaciones de los lápices, para dar inclusive cierta idea de profundidad, ¿sí? O de volumen en el diseño de cada una de las texturas. En el caso de María Castillo, no sé si andas por ahí. Los que yo Sí, acá estoy, profe. ¿Estás, María? Ah, bueno. Sí, acá estoy. Bueno, me pareció reinteresante cómo fuiste trabajando acá las líneas, ¿sí? Esto me hacía recordar mucho los dibujos de pluma de Vincent Van Gogh, ¿sí? En sus representaciones del paisaje, jugaba con los plumines y la tinta, particularmente varillas, y iba haciendo, ¿no?, el registro de las líneas en distintas direcciones, eso le daba mucha dinamismo a las representaciones, y jugaba justamente con esto, con el grosor de la línea, y la respuesta que tenía a través del material en esta variante de la herramienta, ¿no? Bueno, y después también trabajaste con tramas súper simples, pero me interesaba también después mostrar la complejidad que tuvo después tu trabajo cuando llegamos a la instancia en la que había que trabajar con las distintas líneas, ¿sí? Y a partir de allí ir rellenando cada uno de los segmentos con textura. La verdad que ahí lograste darle una riqueza muy interesante al trabajo después, ¿sí? Ajá. Bueno, acá Muchas gracias. Bueno, tengo los trabajos de Eliana, no sé si andarás por ahí. Sí, acá estoy. Hola, profe. Eliana, ¿cómo te va? Hola. Bueno, también me pareció súper interesante para los que todavía estaban tímidos con las líneas, que pudieran ver que también podía hacerse como una especie de patchwork de tramas, ¿sí? Para cómo vos habías trabajado acá las líneas y el entrecruzamiento, inclusive la superposición. Y lograste también unas texturas, sobre todo me gustó esto que armaste acá con el punto, como con el gesto gráfico del material, logrando mucho dinamismo, porque variaste el tamaño del punto, fuiste variando también la agrupación, la dispersión, entonces eso generó un motivo muy atractivo visualmente. Después en el caso de Rosario, no sé si andarás por ahí. Acá. Muy bien, Rosario. Bueno, esto me hacía acordar mucho a Kandinsky, ¿sí? En estas líneas sobre el plano, que iba recortándolas en distintas direcciones, ¿sí? Las composiciones que has ido armando allí. Y después me pareció también atractivos los motivos orgánicos que ibas utilizando. Ya después vamos a ver la bajada que haces más adelante a las máscaras, ¿sí? Pero en esta primera parte del material que vamos a ver hoy, me interesaba mostrar en líneas generales, ¿no? Después de todo lo que subieron al foro, bueno, cuál fue el camino que fue trazando cada uno a partir de los materiales que escogió para trabajar, de cómo logró explotarlos al máximo, y de, bueno, los resultados que tuvo en esa búsqueda, ¿sí? Melanie González, no sé si andarás por ahí. Sí, soy yo. Ah, bueno, ¿cómo le va? Bien, ahí activo la cámara. Vale activar la cámara, muy bien. Bueno, Melanie, tenías acá un trabajo muy interesante con la línea, ¿sí? Tanto para los ejemplos que habías armado de texturas. Bueno, acá se generaba por ahí un ejemplo que podía ser ambiguo entre trama y textura, ¿sí? Este módulo que tenés acá circular. Y acá cómo jugás con la línea, el gesto gráfico, algo que muchos tenían por ahí dudas de cómo emplearlo. Yo les había puesto algunos ejemplos y vos, bueno, recogiste ese ejemplo y lo seguiste trabajando.
Fíjense que hace ella como toda una mini escritura a partir de estos signos gráficos y después los traslada al esquema de las líneas principales que habíamos propuesto para plantear en la fase 2, donde íbamos segmentando el trabajo a partir de líneas rectas y curvas, ¿sí? Entonces se armó allí un entramado bastante interesante en la combinación de todas estas juegos de tramas y texturas que fue generando Melanie. Algo que les quiero pedir en general. Un problema con Sí. la foto, creo que se ve muy mal, porque tengo mala cámara, es lo único, Sí, pero es lo que les quería espero que pedir. lo haya podido entender. No, sí, se veía, pero es lo que vale. justamente les quería pedir ahora. Algunos tips para sacar fotografías, ¿sí? Porque por ahí hay algunas fotografías que las han tomado o dentro de casa, está bien que están haciendo el aislamiento, pero se lo tomaron como muy a pecho, aunque sea acercarse a la ventana o al porche de casa, y por ahí jugar con una luz que sea un poquito mejor. Fíjense que a veces cuando uno saca la fotografía, por ejemplo, a la sombra del sol, a veces el teléfono la muestra como medio azulada, entonces por ahí, bueno, lleva los colores a una gama más fría, o el blanco de la hoja Sí, lo lleva a un fue tono lo medio que me azulado. pasó, creo. Claro. Yo después en algunos casos las edité un poquito como para que tengan más brillo y se pueda ver el detalle gráfico que fueron haciendo del dibujo. Pero bueno, por ahí tener en cuenta eso con las luces, tener cuidado con eso, ¿sí? Bueno, Marce Giraudo, no sé si andarás por allí. ¿Andarás por ahí, Marce? Bueno, de ella me interesó porque trabajó con líneas muy simples, ¿sí? Los ejemplos que habíamos pedido, y al mismo tiempo se volvieron como bastante interesantes las prácticas previas, donde buscábamos esto de trabajar con las líneas en distintas direcciones, las tramas, los puntos, el gesto gráfico. Fíjense cómo hace aquí la agrupación y la dispersión, cómo juega acá con el tamaño del punto y también va armando el volumen. Y después pasa esta combinación de los ejemplos a la composición que teníamos después con las líneas y cómo hace el recorte de las ventanas. Otro gran conflicto que hubo en la consigna respecto de comprender este recorte de las ventanas. Por eso también les subí un ejemplo para que pudieran visualizar cómo se hacía ese recorte. ¿Les sirvió ese material que les subí, gente? Sí. No lo vi. ¿Sí? Bien. Bueno, acá tenemos el de Noé Montenegro, que también había trabajado variando materiales, no sé si andarás por ahí. Carino Hola, ¿cómo te va? Carino Tinetti, no sé si también anda por ahí. Hola, sí. Cari. Bueno, muy interesantes también tus muestrarios, ¿sí? De líneas, cómo jugaste acá en estos ejemplos, ¿sí? Con agrupar la línea, dispersarla, generar ciertos volúmenes en las curvaturas, las superposiciones variando las direcciones. Y en este caso tengo los ejemplos de Estela Gijena, no sé si andarás por ahí, que también estaban muy bien el trabajo de puntos, las texturas, las tramas, y en el caso de Patricia, que también, bueno, se ve que por el brillo de la hoja tuvo que darle esta inclinación en la fotografía, pero me interesaba mostrar después el resultado final de toda esa búsqueda de texturas aplicada al trabajo de la fase número 2, ¿sí? Fíjense la variedad que han ido logrando entre todos en su búsqueda. Andre Barrone, no sé si andarás por ahí. También había hecho una carga bastante completa de todo el trabajo, había puesto en una sola fotografía los trabajos de trama, ¿sí? Fíjense cómo jugó acá también con los grosores, las direcciones, las superposiciones, en el caso de los puntos. Fíjense acá la riqueza en el gesto gráfico, que combinó varios en un solo muestrario, y después hace, por supuesto, la traslación de toda esa búsqueda gráfica a este ejercicio que planteamos en la fase 2, ¿sí? Bueno, y en el caso de Nati Fleck, bueno, muy impecables tus muestrarios, muy cuidados, no sé si andarás por ahí, Natalia. No la veo acá en la mini ventana. Bueno, también había trabajado, fíjense acá un elemento tan simple como pensar una pluma, ¿sí?
cómo nos facilita, digamos, el trazado de las tramas en distintas direcciones. Nati, fíjate si podés activar el audio en el micrófono, en la pantalla. Quienes no puedan escuchar, fíjense la conexión de su celu o de su compu. A ver cómo tienen activado ahí el ingreso. Bueno, en el caso de Natalia, veíamos este ejemplo de cómo había utilizado las líneas en distintas direcciones. Romero, María, no sé si estarás por ahí. No sé si anda por allí. Bueno, acá también, fíjense el juego con la superposición en las líneas, el movimiento. Acá tengo gente en el chat que está diciendo algo. A ver, Nati, espera, ya me fijo. No la puedo ver completa, voy a tener que salir. Lo importante es que escuchen también, porque si no escuchan, ahí sí estamos en serios problemas. Voy a cortar un ratito el compartir. Está activado tu audio, Natalia. No sé por qué no, es algo de tu equipo. El micrófono está activado. Ah, bueno, acá Lucía les está pasando por chat un tip para poder hablar. Bueno, volvemos acá entonces a los ejemplos. Bueno, acá en el caso de Angélica, veníamos viendo el trabajo con las líneas curvas. Fíjense cómo varía la expresividad en esa línea cuando también se va modificando el material, ¿sí? El ejemplo con lápiz, donde todo se ve más delgado, más diluido, y en el caso de los marcadores, qué interesante al variar las puntas, sobre todo en este ejemplo y en este, poder ir dando cierta idea de profundidad, al tener las líneas más delgadas por detrás y las más gruesas, dar esa impresión de que avanzan hacia nosotros como espectadores. Bueno, eso fue un paneadito general de algunos ejemplos que fui relevando en el día de hoy, de lo que habían estado subiendo en el fin de semana. Después aquí les escogí la composición visual de la fase 2, que tenía que ver ya con trasladar el recorte de las ventanas a particularmente la confección de las máscaras, ¿sí? Pero antes de avanzar a la fase 2 me interesa saber si hay algo de aquí, de este ejercicio, que ustedes quieran compartir. Bueno, a lo mejor sirve lo que quiero compartir, Inés, que me Dale. ha ayudado un montón el poder ver los trabajos de mis compañeros. ¿Viste? Sí, eso. Sí. Sí. O sea, los veo realmente de mucha riqueza y cómo han podido jugar y expresar un montón de cosas a través de lo que han hecho. Me ha gustado mucho verlos. Sí, sí, ayuda mucho porque sobre todo Sí. nos abre la mirada respecto de, bueno, cómo otro pudo resolver la misma situación problemática, con qué herramientas, y de esas herramientas, bueno, cuáles aporta uno para enriquecer el trabajo del compañero, y cuáles son las del compañero que también me sirven a mí para explorarlo para a lo mejor en un trabajo más adelante. Por eso esta instancia de la puesta en común para mí es fundamental, porque nos ayuda mucho a ver, a amigarnos también con nuestro proceso, y ver en qué cosas ganamos y qué no. A veces cuando venimos trabajando mucho tiempo mirando el mismo dibujo,
ayuda a tomar distancia y de pronto ver qué mirada tienen los otros de ese proceso, ¿sí? Sí. Bueno, acá, no sé si hay alguien más que quiera hacer algún aporte. Hola, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Azul, Secato. Bien, todo bien. Yo estoy un poco demorada con mi proceso y recién estoy terminando la parte, no llegué a la parte de las máscaras, y quiero aclarar que me fue muy útil poder verlos de los demás porque estaba un poco perdida. Bien. Y quería saber si ya quedaba fuera de carrera porque me perdí al principio o si por más que venga con este tiempo. No. A ver, hasta esta semana, lo que hayan llegado, digamos, han avanzado hasta este punto. Hoy la idea era ver, en este punto, ¿qué logramos? Si cada uno ve que a lo mejor habrá varios que estarán atrasados en ese proceso, tienen esta semana que nos queda para ponerse al día, ¿sí? Sobre todo porque la puesta en común que estamos haciendo ahora les va a ayudar mucho para poder avanzar, ¿sí? Sí, ya fue muy nutricia la primera parte, por lo menos. Entonces ya con esto ya tienen como una pista, si han quedado bloqueados en ese camino, ya tienen una pista de cómo continuar. Lo que sí les pido es que no se demoren demasiado más de esta semana. Y otra cosa importante es la semana que viene ya vamos a arrancar con tema nuevo. Por eso por ahí, si bien siempre tenemos algunos tiempitos que podemos manejar extra, pero la idea es que tratemos de ir a tiempo para que después no se les junten todas las entregas, ¿ok? Bárbaro, perfecto. Muchas gracias. Profe, sí. ¿Será que se escucha? Sí, se escucha. Soy Consuelo, tenía muchas dudas, era la primera vez que realizaba estos trabajos y bueno, no sabía si había que hacer muchas formas o no se podían, entonces hice lo que pude como entender. Y ahora que veo que me pasa todo eso, entonces si hubiera sabido que podía hacer formas y todo eso, me ha soltado. Pero qué bueno porque ahora ya entiendo y muy enriquecedor ver los trabajos de los otros chiquillos. Sí. Entonces ya ahí eliminé muchas dudas. Pensé que era muy limitado a hacer solo las verticales, horizontales, y ahora entiendo que no, puede uno hacer formas. La variedad fue impresionante, es decir, quienes lo hacían muchas veces por primera vez, quedaron supeditados, han tenido hasta miedo de jugar. Inclusive hice mal porque yo fui la del jugar con las líneas. No vaya a ser que se fueran de la consigna, no, bueno, esa es un poco la idea. Hay un margen ahí de flexibilidad para irse un poquito y jugar, ¿sí? Con la línea, porque sobre todo en ese juego es que se va a volver más rico este patrón que les estoy marcando aquí en pantalla. Sí. A ver si tengo acá la linternita. Este patroncito que recortamos, digamos, de la fase número 2 para después avanzar la máscara, se vuelve más rico y tenemos más cosas para extraer y después aplicar ahí a las mascaritas, ¿sí? Sí. Así que bueno. Yo corregí mi máscara, ¿se acuerda? Tenía un problema, como las hice tan rápido, la ABC las organicé como eran y se los volví a enviar. Bueno, perfecto. Sí, lo vi hoy, que estaban otra vez como en el orden. Pero no estaba mal el trabajo a nivel resolutivo, en esto que vos decís que medio te limitaste. Cuando vimos después el proceso, salió bastante rico en los resultados, ¿sí? Ah, bueno, gracias. Así que no se peguen con el látigo, ténganse un poco de amorosidad ahí con la tarea. Bueno, ahí voy despegando. Gracias. Bueno, no sé si alguien más tiene algo para compartir, si no, avanzamos con esta fase. Bueno, seguimos entonces. En esta fase, que era la que trasladábamos los elementos que tomábamos del ejercicio donde utilizábamos la partición del plano y lo íbamos rellenando con tramas y texturas, a partir de ahí la idea era, con figuras geométricas, ir componiendo una máscara, ¿sí? Que nos diera como resultado un proceso combinatorio de figuras geométricas que nos acercara como a esa composición del rostro. En el segundo paso, aplicar estas tramas y texturas que tomamos de los recortes
Y en el tercer paso, volver a repetir esa máscara que habíamos hecho con la geometría, con la textura, solo que acá le sumamos el tercer elemento, disculpen, se me seca la garganta. El tercer elemento que era el color. Y para eso habíamos propuesto que cada uno fuera armando, construyendo una paleta de color que pudiera acompañar el diseño. Estoy contenta porque dentro de todo en las paletas estuvieron como muy interesantes las combinaciones y hubo resultados también visualmente muy atractivos, ¿sí? Bueno, Casati Viviana, me parece que acá partías vos de un elemento, era un dije. Sí, en realidad es una figura de Maori. Ah, bien, perfecto. Entonces vos después seguiste trabajando en función de ese ejemplo y le fuiste dando, digamos, como tus particularidades en la aplicación de las tramas y las texturas. Gladys, habías hecho un desarrollo, no sé si andas por ahí, Gladys. Me parece que la vi conectada. Vi que había hecho un desarrollo también, fíjense, muy interesante, desde las geometrías, algunas líneas las amigó un poquito más con las formas curvas de este rostro, casi que hasta parece una vasija, ¿no? La pieza. Y lo interesante acá son todas las particiones que fue incorporando. Lo único que por ahí revisaría acá es qué pasó, es como que está hecho en un zoom, las distintas tramas que escogiste acá. El detalle era por ahí destacar un poquito más la línea para que se vieran como parte de esa trama. Acá habían trabajado con óvalos, cuadrados, también para dar una construcción de la figura como bastante ovalada, y también se había respetado esta secuencia de los 3 pasos. Ay, no tengo el autor de esto, no sé si alguno reconoce esto como su trabajo, o me parece que son las dos del mismo autor, me parece que son de Marce Giraudo, no sé si está por ahí. Y acá lo que, sí, son de... Tengo una pregunta, Inés. Sí. ¿Tenemos que hacer 2 caras o una sola? No, en las láminas son 2. Pero la que vas a materializar después es una sola. Elegís una. Exacto. Perfecto. Sí, elegís una. Bueno, ahora me acordé por qué había puesto este ejemplo, porque me interesaba mostrar acá del proceso de Marcela que ella había tomado unos registros como más angulares y geométricos en la ornamentación de esta máscara, y acá había jugado más con las formas ovaladas, que era algo que habíamos estado comentando en la clase de consulta de la semana pasada. Esto es de Nicole, no sé si anda por ahí Nicole. También había trabajado con los óvalos. Este también fue un gran punto de indecisión de muchos, es decir, bueno, ¿cómo utilizo la trama, la textura, esos recortes de la célula que había tomado anteriormente? Entonces, este ejemplo de Nicole me pareció interesante porque era bastante simple, trabajaba a partir del óvalo, un montón de figuras internas que de alguna manera particionaban, ¿sí?, ese rostro, y en cada uno de esos segmentos fue trasladando los recortes que había hecho de esa búsqueda de tramas y texturas, ¿sí? Bien, aviso esto, por las dudas se nos llegue a cortar. Zoom nos da 40 minutos para trabajar. Recién me apareció una alerta de que venimos bien y nos va a regalar más tiempo, porque son así de generosos. Pero bueno, por cualquier cosa, si se llega a cortar, esperan 5 minutitos y vuelven a ingresar con el mismo link, ¿sí? Porque yo la tengo que volver a activar. Bien, y después de Patri Basigalupi, que me parece que te vi conectada por ahí. Sí, acá estoy, profe. ¿Cómo te va, Patri? Finalmente diste a luz las máscaras. Sí, avancé. Bueno, me pareció interesante acá también, habías tomado algunas figuras de referencia de las imágenes que había de ejemplos. ¿O hiciste una búsqueda tú? Puse a investigar por internet y encontré una página toda de unas máscaras en etnia africana, y en este caso la elegí porque tenía combinación con seres humanos y animales. Bien. Elegí esta porque me pareció súper interesante la combinación, ¿no? Como había figuras geométricas puras y después estas asociaciones a partes de animales. Y después porque también te permitía jugar un poco con los diseños que vos habías escogido de las tramas y las texturas.
por ahí tenía miedo de que en el recorte que vas haciendo acá se pierda. Este sobre todo me parece el más rico a nivel de resultado, que en ese desarmarlo para poder aplicarlo a la máscara no se pierda del todo y veas como de potenciar esos recortes y que no Ajá. sean solamente los triángulos y demás, ¿sí? Bien, bien, bien. Ya Pero bueno, veré cómo lo aplicamos. eso está muy bien. Bueno, acá había otro ejemplo, no sé si estará Mónica y María. Sí, estoy acá. Acá estoy, acá ¿Cuál estoy de también. las dos? ¿Este de quién es? ¿Cuál? ¿El de la izquierda de quién es? María. De María, perfecto. María, acá vi que habías aplicado también las figuras geométricas y demás. Después acá no Sí. terminé de entender si la máscara en la parte superior va a tener este recorte así angular, cuadrado. La idea era que terminara cuadrado, pero... Ah, bien. Ahí está, ahí está. Esa era mi duda, porque habían quedado unidas así como una al lado de la otra y no sabía si era por una cuestión de composición o esto llegaba Claro. hasta acá arriba. Sí. Bueno, acá Igual lo está en mismo. proyecto, ¿no? ¿Eh? Igual está como en Está en proyecto. proyecto, tal. sí, sí, sí. Puede sufrir alguna que otra modificación ahí. Claro. No, sobre todo por estos sectores donde vos pensás, donde va aplicada la trama o la textura, que pueden ser sectores que pueden ir en relieve, para que no te quede todo en un solo plano. Exactamente. Eso, ¿te acordás que habíamos hablado del tema del yeso? Se iba a aplicar Sí, me para acuerdo. aprovechar ese, ahí hacer los relieves en la nariz, la boca. Bárbaro. No hiciste ninguna prueba de eso todavía, ¿o sí? Hoy a la mañana me levanté ansiosa a empezar. Aprovechen el clima seco, porque si se llega a poner húmedo no seca más. Claro, sí, sí. Sí, en eso Profe, estamos. disculpe, yo le interrumpo. Yo lo que había entendido era que eran dos máscaras diferentes que había que realizar. Yo hice dos, esas las inventé yo, no las saqué de ningún lado. Y las realicé y las hice también en cartón, no sé si las vistes. Yo No, las me parece terminé. que no las vi a esas. O no sé si están en el ejemplo que puse ahora. Entonces yo había entendido que eran dos y hice dos y ya las realicé en cartón, ya están pintadas y todo. Entonces son las que puse de ejemplo. Ahí las vemos. Bueno. Ahí las vemos. Para que me diga. Bueno, entonces de acá pensar eso que te marcaba allí respecto de los relieves. Y en el caso de María, también me pareció muy lindo el trabajo que habías hecho acá con todas las divisiones y espacios posibles para después trabajar la aplicación de la trama y la textura y la resolución que después le aplicas con el color. Habría que ver después, bueno, cuáles son los materiales que vos estás pensando que podrían formar parte de tu proyecto acá, ¿sí? Estoy bastante verde, no. Todavía no pensé bien en los materiales. Como ya te contaba, yo parto de cero. Entonces como que tengo muchas dudas de todo, pero bueno, ya iré. Mónica, hoy te llevas ideas. Hoy te llevas ideas porque en las próximas imágenes hay algunas opciones, ¿sí? Bueno, está bien. Acá puse para la fase final del diseño al material, es decir, esto que estamos planeando acá de alguna manera, de manera planimétrica, empezar a ver de qué manera podemos lograr que cada uno de estos segmentos se destaquen, tengan protagonismo. Si voy a trabajar con cartón, puedo trabajarlo en capas por distintas alturas, entonces eso me va a ayudar a tener mayor tridimensionalidad. Entonces, bueno, acá puse algunas cositas que fui encontrando en los procesos y me parecieron importantes. La gente que tomó referencias investigó y sumó de alguna manera esas referencias a sus investigaciones, ¿sí? Es decir, tuvo estas imágenes como norte para a partir de allí empezar a idear un diseño. Lo pongo de ejemplo para quien por ahí va muy lento todavía en el proceso y todavía no llegó a este punto, sepan que cuando decíamos que buscaran material sobre máscaras africanas o arte de Oceanía, pueden, digamos, contar con este material que les va a ser inspirador, porque fíjense en este ejemplo que nos traía Gladys,
cómo participa la trama en este relieve, ¿sí? Fíjense los distintos volúmenes y cortes que tienen ahí, cómo trabaja en volúmenes las narices, las bocas, cómo los óvalos, ¿no?, se van haciendo como elementos concéntricos que justamente acentúan la profundidad, ¿sí? Acá los recortes que había hecho la compañera justamente servían para segmentar la pieza y tener más chances de aplicar trama y textura. Entonces por eso me interesaba que pudieran buscar referentes de arte de África y Oceanía, porque eso también les da una pista de cómo organizar toda esa investigación o trabajo gráfico que habían hecho en la fase 1 y 2, ¿sí? Después el proceso. Ahí está la dueña. Ay, pero qué bárbaro. El proceso, que una de las chicas había subido esta fotografía, bueno, la subí justamente para que ustedes vayan pensando esto. Fíjense qué importante, pensar la forma, qué volúmenes voy a resaltar, en este caso está hecho en cartapesta. Fíjense todo el material alternativo que va pensando incorporarle a la máscara, los distintos hilos que le van a permitir hacer dibujos arriba de la máscara. Entonces, bueno, ese también es un ejercicio importante para hacer. Una vez que yo ya tengo el diseño, puedo sobre ese mismo diseño dibujado, arriba colocar los materiales con los que voy a trabajar. Entonces eso también me ayuda, antes de embarcarme a la resolución final de la materialización de la máscara, ir haciendo ensayos, a ver qué es lo que le sienta mejor a mi diseño, en cuanto a lo material. ¿Se comprende hasta ahí? Me detienen cualquier cosa que quieran comentar, ¿eh? Sí, yo, Inés, sí. Te cuento, yo es la primera vez que estoy metida en estas cosas así, y realmente veo esto y digo, ¿cómo voy a hacer una cosa así? No tengo ni idea. No sé si está la autora acá, Cristina. Sí. ¿Anda por ahí? Sí. Ah, ahí está, Cristina, contéstale a Viviana, ¿cómo va a hacer ella esto? Yo me imagino una cosa tan sencillita de hacer. Y puede ser. Yo te voy a mostrar algunos ejemplos de otros compañeros que lo resolvieron súper fácil. Perfecto. Mi hijo hizo una práctica el año pasado con los chicos del colegio y con una venda de yeso le saqué la forma de la cara a él y de ahí empecé a trabajar. O sea, Bien. es fácil, o sea, lo seguí con cartón y esas cosas. La gasa enyesada, por si van a la farmacia piden gasa enyesada y la consiguen para trabajar. Ahí le sacan el molde de la cara y lo van modificando a la forma de diseño. Claro, y además después uno le puede agregar algunos otros elementos, vuelve a pasarle la gasa y le da más volumen. Yo la terminé con cartón en la parte de arriba, claro. O sea, era la base para que no irme muy fuera del diseño. De los tamaños y los diseños. Inés, una pregunta. Yo me había imaginado te pregunto porque si está bien, porque yo veo que la máscara de ella es como que tiene la forma curvatura de la cara. Sí, pero puede ser plano. Yo había pensado en algo plano para darle volumen desde lo plano. ¿Se puede así? Se puede, porque de hecho hubo compañeros que lo resolvieron así. Ahora vamos a ver ejemplos de eso, ¿sí? En este punto del proceso me interesaba que nos preguntáramos estas cosas. En la selección de materiales, acompañando a esa forma 3D, o si fuéramos a trabajarlo en plano, las capas que voy a ir logrando para darle volumen, hacernos esta pregunta después, ¿cómo genero a nivel material las texturas y las tramas que ya había también generado a nivel gráfico? Es decir, ¿cómo voy a traducir esos elementos gráficos a través del material para que formen parte de la ornamentación de la máscara, ¿sí? Sí. Bien, y acá tenemos un ejemplo. No sé, ¿estará Franco por ahí? Ah, mira. Franco, ¿estás? ¿Estás o no estás? No escucho por ahí si está. Bueno. ¿Está por ahí o no? No, me parece que no.
me hubiese gustado que él contara un poco el proceso. Bueno, fíjense, la composición de él, súper geométrica, con esto que proponíamos de las figuras, ¿sí? Un poco disociándolo de algunas representaciones como muy orgánicas de la figura humana. Sin embargo, acá hay, ¿no?, como una especie de nariz, podríamos pensar, ¿sí? Y en esa composición geométrica fue el sectorizando. Hola, profe. ¿Estás ahí? Sí, estoy con ¡Qué problemas de capo! sonido, Muy por bien. eso. Estoy con un poco de problemas, sí. Bueno, ¿querés contarnos tu proceso, que lo vas a explicar mejor que yo? Sí, en realidad, bueno, yo estas máscaras las había visto las originales en un museo en Salta y me interesaron porque tienen un tamaño súper grande, miden como casi 1,5 metros, por lo menos, son muy, muy grandes. Y me gustó esto de que usaban muchísimo la geometría. Y eran relativamente planas, o sea, yo también pensándolo desde el punto de vista de cómo las iba a poder realizar con los pocos materiales que tenía en casa. Y bueno, lo primero que hice fue, seleccioné esas, son las máscaras no aguanta nada y algo así, el nombre raro. Y como que descompuse en todo el primer paso, descompuse todas las formas geométricas básicas, y hice como una especie de modulación para ubicar más o menos. Sí, sí, que eso es lo que me interesaba por ahí mostrar a los compañeros, que muchos se planteaban la dificultad de decir, uy, ¿cómo hago para repetir la máscara 3 veces igual? Y claro, vos de alguna manera te habías marcado acá unas líneas vectores, segmentando la máscara como en 3 o 4 fases, entonces eso también te ayudaba a ir trasladando la misma figura las 3 o 4 veces que fuera necesario, ¿sí? Ese es un recurso. La simplifiqué al máximo. Exacto, para que... Está bueno, claro. Bueno, y en cuanto a la decisión del color... Y los colores originales eran blanco y negro, tenía algún toque de color, entonces decidí que quería destacar algunas partes, justamente esa especie de ojos, ese pico o nariz o lo que era, y marcar el énfasis de la parte de la parte de arriba, y esas B que se ven en el medio. Bien. Que era como para focalizar ahí. Y el resto son todos tonos tierras. Claro, me interesaba mucho la variedad de materiales respecto de la duda que también tenían muchos compañeros dentro del grupo, es con qué trabajo, ¿no? Y en estos tiempos de aislamiento es como volverse un poco primitivo y empezar a rebuscarse en casa a ver qué materiales, por eso hasta dábamos la posibilidad de elementos orgánicos que pudieran tener en casa, pensando en semillas, ¿no? O en pequeños trocitos de troncos, o incluso hasta hojas secas, no sé, había un montón de materiales que por ahí podían servir. Vos usaste cartón, papel, el polietileno expandido es el que tiene las burbujas, ¿verdad? Es el telgopor. Ah, el telgopor. El telgopor, sí. Pinturas, cuerdas, ¿sí? Para ir segmentando algunos sectores. Sí, no se nota mucho. Las semillas, marcadores y cuero, así que fue como bastante variado, ¿sí? Sí, un poquito de todo lo que había. Bien, buenísimo. Bueno, y acá el detalle, que me pareció como muy coqueto, la paleta de colores abajo. Ah, sí. Que eso también está bueno. Por ahí, yo no se los había propuesto, pero la verdad que ahora que lo pones ahí, lo veo, queda bueno, está interesante por ahí sumarle la paletita de color como para aislarla y pensar en esas posibles combinaciones, ¿sí? Así que bueno, muy interesante tu trabajo, Franco. Bien, gracias. Muy bien. ¿Carino Tinetti andará por ahí? Sí, soy yo. Hola, Cari, ¿cómo andás? Bueno, acá también había traído tu trabajo de ejemplo, porque también me pareció muy acertado, bueno, todo tu trabajo geométrico, venías trabajando aquí con mucha trama y textura, y cómo después lograste hacer un traspaso de estos elementos en el segundo paso, y qué interesante también la paleta con la que trabajaste después. Pero ahora me gustaría escucharte a vos respecto del proceso, para que les tires algunos tips a los compañeros para trabajar, materiales, formas. Bueno, en realidad yo no tenía casi nada acá en mi casa, así que conseguí una caja que habían tirado a la basura, y logré darle un poco de curvatura, humedeciéndola y poniéndole bolsas abajo hasta que de un día para otro quedaron
Queda marcado, ¿sí? Claro, queda marcado, exacto. sí. Para los que trabajen con cartón y quieran generar, digamos, algún tipo de volumen, humedeciéndolo un poco y sujetándolo a aquello que quieran copiar como forma, dejándolo secar así, van a lograr que se fije, digamos, de alguna manera esa forma. Bien. Sí, así fue. Nada complicado, digamos. Bien. ¿Y los relieves? Bueno, en principio me hubiera gustado que la parte de lo que sería la nariz estuviera sobre relieve. Claro. Pero después me gustó cómo quedó hueco y en realidad encontré unas pelotitas de semilla que vienen adentro de una hoja que fueron las que usé para darle un poco de textura a la parte de la nariz y la parte de arriba de los ojos. Ajá. Bien, buenísimo. Bueno, y después, de alguna manera, el respeto, ¿no?, por el diseño que fuiste haciendo, cómo lograste trasladarlo acá, y esta traducción que hablábamos recién respecto de los volúmenes. Bien, acá, esto es Consuelo, esto es lo que vos me decías que habías hecho 2 máscaras, ¿no? Sí, esas son Sí, las acá mías. está. Bueno, acá están las de Consuelo, que también me interesaban porque mostraba como 2 aspectos resolutivos. Lo plano, si todavía no me doy mucha maña con el volumen, lo plano y poder jugar ahí con algunos elementos. Lo que pasa es que como yo acá no tenía el registro de cuál había sido el diseño final de la máscara, no sé cómo habías planteado ahí las tramas y las Yo subí texturas. todo. Claro. Y después acá, Sí, yo sí le tomé subí esta todo. como relieve. ¿Querés contar cómo trabajaste esta forma? Sí, bueno, tenía cartón, igual humedecí un poquito y lo pegué a una botella para que se secara así como doblada. Claro. Le uní con cinta, entonces se secó. Le hice cartapesta y comencé a darle la tonalidad primero con óleo, imposible, no se secaba rápido, entonces le hice con ¿Acrílicos, marcadores? ¿Qué? Acrílicos parece. Sí, usé marcadores y usé, perdón, sí, con óleo le hice los colores, porque no tenía témperas, igual. Bien. Y usé plastilina para resaltar un poco la boca, los ojos, sí, y la pinté con óleo. Bien. Y después hice todas sí, después le hice todo con marcador, las tramas que ha trabajado. Bien. Entonces, eso, y la de acá pues me la inventé también y le puse los adornos, todo eso lo hice a mano, las figuritas, todo eso fue a mano. Bueno, yo citaba tu ejemplo por 2 cuestiones. Por un lado, acá que habías logrado efectivamente hacer el traspaso de lo que habías planteado gráficamente a la tridimensión en este caso, ¿no? Y a esta la traje un poco de ejemplo porque para quienes todavía no están muy cancheros, digamos, con el trabajo de materiales, está la posibilidad de trabajar las planimetrías con ciertos volúmenes o relieves, pero sin dejar de lado este registro, ¿no? De cómo yo han le ido envié el registro de la máscara roja, todo el proceso también, hice las 2. Ah, no bueno, sé, ya lo voy a todo buscar está ahí, sí. Sí, porque yo entendí que eran 2. Bueno, perfecto. No, pero muy bien, Consuelo, muy bien. Bueno, fíjense, acá tengo otras 2, si no me equivoco es la última, sí, es la última. Bueno, no sé si estás Ana Carolina. Me parece que en el caso de Ana trabajó con papel maché, por la textura que veía en la fotografía. Eso le dio una textura que después con la aplicación del color le dio un acabado bastante peculiar. Y me pareció interesante que a pesar de esa textura pudo seguir aplicando después todo el diseño que había hecho respecto de sus máscaras. No sé si anda por ahí, Ana. Bueno, y Adrián, no sé si estará. Adrián, ¿andarás por ahí? ¿Estás por ahí? Sí, ahí estás. Actívate el micrófono. Ahí está. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Adrián. Hola, profe, ¿cómo está? ¿Cómo te va?
Bueno, lo que te voy a pedir después es que me vuelvas a mandar fotos del proceso de las máscaras. Bueno, profe. Porque en la fotografía no se veía, o sea, se veía en el piso, pero estaría bueno como una foto superior de la hoja de trabajo. Y después, escogí estos resultados porque quiero que por favor expliques con qué trabajaste esto, porque me pareció muy interesante cómo habías abordado el volumen y los relieves en función del diseño. Bueno, la base está hecha de cartón. Ajá. Bueno, hice cartapesta, todo. Y utilicé materiales, el volumen se lo di con papel, así con bollo de papel, le fui aplicándole, pegándole por partes. Y bueno, después la cartapesta es lo que le da todo la perfección de todo lo demás. Claro. El diseño final. Bien. También utilicé cueros, plumas de avestruz, metales. De todo un poco, de lo que había en casa. De todo un poco, lo que encontraba le ponía. Bueno, muy bien. Bueno, me pareció interesante eso, el abordaje que habías hecho con todos los volúmenes y los relieves que tenía ahí el diseño, sobre todo para quienes por ahí tenían esa intención y no sabían cómo. Esa técnica ayuda mucho, ¿sí? Inclusive hasta pueden encontrar varios tutoriales de cómo trabajar la cartapesta, que es bastante sencilla la técnica, y la pueden hacer con papel de diario, con papel tisú de cocina, si tienen papel de molde, si alguno cose o hace costura y tiene papel para hacer moldes, ese papel es genial, porque no te deja una sola marca. Así que bueno, hay opciones para trabajar, ¿sí? Así que, bueno, para quienes todavía no abordaron esta instancia, esperen un segundo. Ahí está. Para quienes todavía no abordaron esa instancia, los invito, después de todos estos resultados, a que, bueno, se sumen a explorar la resolución de su diseño ya a nivel tridimensional, ¿sí? ¿Hay alguien que ha tenido alguna dificultad en ese último proceso? ¿Me cuentan? ¿En qué fase están? Yo, Melanie, estoy en la... No hice los diseños, o sea, solamente los hice en papel sulfito, no los pasé todavía a la hoja A3, pero trabajé sobre un soporte de una hoja de una palmera, que ya de hecho lo terminé, no sé si quiere que lo muestre. ¿Se puede subir por acá? Me parece que sí, te deja subir una foto por el chat. Ah, es que estoy desde la compu. Ah, bueno. Voy a buscar la máscara y vengo y la muestro por el Bueno, dale. Pero es medio grande. Mientras haces la búsqueda, vamos chusmeando ahí con el resto. Bueno, ¿alguien más tiene algo para compartir? ¿Alguna inquietud, duda? La máscara hecha, Inés, la presentamos el lunes que viene. Sí, tienen esta semana, tienen esta semana para resolverla, quienes no la hicieron todavía, tienen esta semana para resolverla y la suben al foro. Perfecto. ¿Sí? Ah, y un detalle importante. Los que ya la hicieron, tanto como los que van a hacerla, después que la tengan lista, la guardan bajo 7 llaves, ¿sí? Sí. Por favor, a resguardo de perros, gatos, familia, sistema maricondo que tira todo, no, cuídenla porque la idea es que cuando volvamos podamos hacer una exhibición con los resultados, ¿sí? Estaría bueno que podamos tener esa instancia de la materialidad, ¿sí? Entonces, una vez que la tengan lista, le sacan la foto y la suben al foro, la guardan bajo 7 llaves, ¿ok? Acá viene la máscara, atenti. No sé si se ve bien, es muy grande. Es como sí. de mi porte. Ahí, sí, como ahí la veo. Bastante grande. ¿Y con qué la trabajaste arriba, Melanie? ¿Con qué le has dado el color? Algunas son acrílicos, ¿verdad? Como ese turquesa, negro. Igual subí hace un ratito la foto a la plataforma. Ah, bueno. Que se ve mejor, porque acá la cámara es medio mala. Dale. Y estos son, es marcador negro, estos son acrílicos. Ajá. Y también esto, o sea, es ahí la forma de la hoja de la palmera. Bien. Y ¿es una hoja de palmera, Melanie? Sí, está ¿Y cómo hiciste para que quede dura?
Es dura. Dura de por sí. Se cae, es justo el segmento rígido de la hoja. Claro, porque aquí había 6 palmeras y las cortaron porque alargaba muchas bolitas de esas naranjas. Ah, sí, sí. Y guardamos algunas para ver qué podíamos hacer, y Claro. una de esas es la más seca. Igual no está tan seca, pero calculo que para cuando la tengamos que presentar Sí, está. ya va a estar lista. Ya va a estar Y, lista. y acá Va a estar seca de más. Acá le recorté, no sé si ven. Sí, se ve, se ve. Muy linda. Y tiene, le hice, no sabía qué hacerla realmente, le hice como estos tribales. Acá Ajá. tiene triangulitos, no sé si lo ven, que también está de este lado en rojo. Y acá tenía algo, pero lo volví a tapar porque no me gusta. Bien, está bien. Y esta no sabía si está bien como esta forma, pero se me ocurrió que al ser el pueblo africano, traer como conmemoración y verlo más del lado político, toda la esclavitud que han sufrido. Ajá. Y interpretar como si fueran lágrimas, Ajá. pero no sabían si estaría bien, y bueno, así queda el final. Y vos recordás que lo que pasás, en realidad lo que tenés que pasar, digamos, a la cáscara, al soporte, digamos, de la hoja de la palmera, es el diseño que vos habías hecho a papel. Claro. ¿Sí? Entonces, Sí. si esos elementos están, van a tener que formar parte de eso en el diseño sobre la palmera. Patricia, ¿qué querías decir? Sí, yo tengo una duda viendo los trabajos de mis compañeros. Veo que muchos dibujen sobre eso, hacen la textura con un fibrón. Ajá. Yo había pensado trabajar todas las texturas con relieve, Sí. pero ¿se puede hacer con fibrón? Sí, podés combinar las dos. Bien, Marta, porque ahí vos me decías de que mejorara, digamos, la máscara que yo hice, esa redonda, agregarle otras texturas. Entonces estaba pensando, digo, ¿cómo hago para agregar por eso. de 8x8 algo dibujado? Entonces, la que yo elegí era muy sencilla, la que vi en internet, no tenía tantas partes para trabajar en relieve, digamos, y trasladar textura. Pero bueno, así en ese caso, claro, por ahí a lo mejor los ciertos relieves los podés dar como para ir segmentando cada una de las partes que la componen. Y en esa cosa que es muy detallista, de algún diseño muy pequeño, por ahí con un marcador indeleble de diversas puntas, yo puedo jugar con trazar eso. Y en los diseños que son más grandes, puedo jugar con los relieves, como veíamos en el trabajo de la máscara de una de las chicas, que era la azul, una de las últimas que veíamos, la penúltima, que era media redondita y que ella le había trabajado los relieves, la había hecho en cartapesta. Claro. Entonces, bueno, tengan eso de referencia, ¿sí? Y otra cosa a lo que los quiero animar también, que vi que alguna gente lo hizo, es comentar el trabajo de los compañeros en el foro. Una felicitación, una corrección, una observación, una crítica, lo que sea, también suma, es decir, ese ida y vuelta, está bueno, el foro está para eso, para que la construcción de lo que vamos compartiendo también implique el poder compartir las opiniones respecto del trabajo del otro, qué cosas destacar, qué cosas sugerir, inclusive, ¿sí? Así que no le teman a la interacción en el foro entre ustedes, ¿sí? Yo por ahí en algunas cosas me puedo correr un poquito y les cedo ahí el lugar para que participen ustedes, sin duda. Esa es la idea. Bueno, ¿hay alguna duda más? ¿Hasta aquí? ¿Estamos bien? Repasamos la agenda. Queda esta semana para trabajar a quienes tengan su proceso a medio terminar y a quienes ya terminaron el proceso y les falte la máscara. Tienen esta semana para ponerse al día, ¿sí? La semana que viene ya arrancamos con la unidad número 2, ¿sí? Así que bueno, vamos a tener clase teórica, y ya les voy a encargar también algunas búsquedas de imágenes la semana que viene para un trabajo muy lindo que vamos a empezar a hacer a partir de geometría generativa, ¿sí? Que les va a venir muy la bien semana después. que viene, perdón, Inés. Sí, decime. ¿La semana que viene está a la misma hora el Zoom? Sí,
como si fueran a clases. ¿Sí? Cosa de que cuando volvamos, sigamos manteniendo la misma rutina de horario en cuanto al encuentro. ¿Sí? Bueno, ¿hay alguna duda más, gente? Si no, nos despedimos acá. No, yo antes que se vaya quiero hablar con usted, preguntarle algo. Bueno, Claudia, listo. Bueno, sí, Mónica. Yo quería preguntar si había alguna definición de tamaño o puede ser... Habíamos dicho que en cuanto a tamaño, aproximadamente tomarán de referencia como la hoja 35 por 50, digamos, ¿sí? Puede ser un poco más pequeña que eso, tampoco minúscula, o puede, digamos, estar dentro de, por ejemplo, de esa longitud, digamos, que mida 50 centímetros, ¿sí? Profe, mañana tenemos historia. Mañana historia. Mañana ¿A las historia. 4 también? Mañana historia a las 3. Ah, listo. Yo me parece que les pasé el horario en el mail. Sí, no. Está bien. Bien. Bárbaro. Listo. Nos vemos. Muchas Que estén gracias. todos muy Buenas bien. tardes. Quienes cursen historia, recuerden mañana a las 3. Acuérdense que Zoom los hace esperar un ratito en la sala de espera, les sirve un café y arrancamos a las 3 puntuales. Y después, mañana tenemos para compartir los resultados del trabajo práctico de historia, ¿sí? Y vamos a empezar tema nuevo la semana que viene, ¿ok? Perfecto. Bien. Bárbaro. Nos vemos entonces. Hasta mañana entonces. Muchas gracias. Felicitaciones a todas las producciones. Muy bien. Adiós. Lo que grabaste lo vas a pasar, lo vas a subir lo que grabaste de esta clase. Yo después les envío el link para que lo puedan ver. Ok. Listo, Mónica. Gracias. Nos vemos. Hasta luego. ¿Te muestro, profe, una cosa? Esperamos.